Gracias, Álvaro. Muy buenos días, espero que todos estén muy bien el día de hoy, ya última semana del mes de julio. Así que, como les decía Álvaro, estamos en esta nueva jornada, ¿no es cierto?, de trabajo, esta nueva charla que está enfocada en conversar acerca de este proceso que todos están viviendo ya desde hace algún tiempo de liderar, ¿no es cierto?, de forma remota. Entonces, para ello tenemos como objetivo principal de esta charla el poder incorporar algunos elementos claves que deben, ¿no es cierto?, de poder promover aquellos que tienen un rol de liderazgo, y en este caso desde este liderazgo remotizado, y por otra parte que estos elementos claves, ¿no es cierto?, nos puedan permitir involucrar de mejor forma a nuestros equipos para que esto prospere, para que esto se ancle, para que esto en el fondo podamos a fines de este año sacar el limpio y decir, oye, ¿sabes qué? Esta nueva forma resulta, me es efectiva, he ido pasando quizás por un proceso de aprendizaje, pero lo he logrado. Entonces, en base a estos objetivos y en relación a lo que les estoy comentando, importante como poner el encuadre de que ejercer el liderazgo es una tarea que implica constantemente un trabajo personal, ¿sí? Me imagino que cada uno de ustedes al momento de tener que ir asumiendo posiciones o roles de liderazgo, se han tenido que ir enfrentando a distintas experiencias, a distintos aprendizajes que los ha ido empoderando, me imagino, aún más en su rol, o por otra parte mostrándoles que hay aspectos que hay que ir a mejorar. Entonces, ya el rol de liderazgo tiene un trabajo personal importante y permanente, pero con todo esto de la pandemia se nos sumó algo más y con toda esta remotización en la que ustedes están, se nos adicionó esta nueva forma de liderar a nuestros equipos de forma remota, que me imagino que ha tenido de dulce y de agraz, pero que no por eso no significa que no han podido salir adelante y que no han ido implementando como ciertas acciones o ciertas estrategias que vayan robusteciendo la manera que tienen de gestionar a sus equipos. Entonces, para comenzar la discusión, como ustedes saben, a mí me gusta que este espacio sea de interacción, de compartir, de conversar. Quiero invitarlos a reflexionar justamente a este desafío que están teniendo como líderes remotos, y quiero que ingresen a menti.com. Ahí está el código 86 85 25 81 y puedan escribir ahí porque les va a dar tres posibilidades de tres situaciones, experiencias, cosas que para ustedes como líder remotizado está siendo o ha sido complejo de gestionar con sus equipos, ¿sí? Desde su rol de líder, no se olviden que ese es el contexto, desde su rol de líder remotizado, ¿qué ha sido lo más complejo de poder gestionar con sus equipos de trabajo en esta nueva modalidad? Si hay alguien que no sepa cómo ingresar, puede tomar su celular, ingresa a www.menti.com, le va a pedir el código y ahí inmediatamente les va a mostrar la pregunta para que ustedes puedan completar. Voy a dejar de compartir para ir a las respuestas. Hasta ahora no tenemos... No alcanzamos a ver el código. Perfecto, lo proyecto de nuevo. Aquí está. 86, 85, 25, 81. Ese es el código.
Y con eso, la idea es que nos puedan plantear de forma bien abierta, como ha sido hasta ahora, cuáles son los aspectos que para ustedes han sido más complejos de gestionar con su equipo. Ahora sí voy a dejar de compartir nuevamente. Y aquí ya tenemos algunos comentarios, algunas observaciones. Las voy a comenzar a proyectar. Miren qué interesante lo que ya ha ido surgiendo. Hasta ahora, no, ahí ahora se están apareciendo algunas con mayor tendencia, aparece comunicación, ponerse de acuerdo, y nos aparecen otras más pequeñas, pero no por eso menos importantes. Mira qué bien o qué interesante lo que sale ahí, esto de perder el contacto físico. Chuta, que ha sido difícil eso para todos, ¿sí? No solo desde el rol de líder remoto, sino como seres humanos. Se nos ha hecho complejo el acostumbrarnos, el habituarnos al tener esta distancia social. Pero dentro de los aspectos que ustedes señalan como los más complejos, está comunicación, ponerse de acuerdo, motivar, la pérdida de la cotidianidad también aparece ahí, el tiempo en las actividades, mantener este contacto cercano, coordinación, el incentivar aparece por ahí, la empatía, el poder, también ahí aparece la medición de la productividad, la coordinación fina, me imagino que eso tiene que ver como con los detalles. Alejandra, ¿Sí? yo creo que en realidad, claro, como no habían opciones, cada cual definió quizás con algún concepto distinto, pero que finalmente significan lo mismo, porque este tema de la medición de la productividad es principalmente mi primera opción, pero yo la coloqué como de dimensionar los tiempos o gestionar los tiempos, porque uno estando alejado pierde la capacidad de poder dimensionar cuánto tiempo toma realizar una actividad. O sea, que en el fondo es poder medir, como mejor lo explicó alguien, el medir la productividad, en el fondo es cómo los recursos, tiempo, están aplicándose en forma adecuada a las actividades, a los procesos. Muchas gracias, Daniel. Y efectivamente, el no tener esa posibilidad de estar ahí dificulta el poder dimensionar si esta tarea nos está tomando quizás un tiempo más adicional, y si nos remontamos quizás al inicio con todas las quizás dificultades que existían cuando estábamos en cuarentena con los hijos, con la conexión a internet, los equipos, etcétera, claramente se pudieron haber alargado un poco más los tiempos, pero hoy quizás ya hay maneras de poder ir estableciendo esa medición, no de manera tan precisa, pero por lo menos ir sintiendo de que tenemos la posibilidad de ir gestionando las tareas, ¿sí? Y no repletarnos de cosas, sino que ir teniendo la capacidad de mencionar qué es lo que una persona efectivamente es capaz de desarrollar en su jornada. Alejandra. Muchas gracias, Daniel. Álvaro. Sí, no, yo quería... Ahora te veo. La vez pasada estabas ahí sin cámara. Oye, sí. Yo quería comentar un poco el tema, irme por el título, porque dice gestionar con su equipo. Y si la comunicación con una persona es difícil, la comunicación como equipo es más difícil, porque tienes que coordinar a más de una persona que está cada uno en su casa, o algunos en la mina y otros en la casa,
y hacer esa coordinación para poder hacer una comunicación efectiva, que en el tiempo que que se requiere es muchísimo más difícil que hacerlo uno a uno. Ajá, ajá. Exacto, exacto. Claramente se nos complejizó la labor. Eso no está en discusión. En el fondo yo creo que no, ninguno de ustedes y ninguna persona puede decir de que esto está siendo más fácil de lo que era antes. Claramente esto se complejizó y además nos ha desafiado a nosotros a tener que buscar otras estrategias para mantener lo que ya teníamos, ¿no es cierto? O quizá fortalecer nuestro propio equipo, dadas estas distintas situaciones que hemos estado viviendo. Entonces, en términos generales, apuntan principalmente a aspectos comunicacionales, aspectos de coordinación, a esto del extrañarse, ¿no es cierto? Quizá lo llevo a ese espacio, esto del acostumbrarnos al no vernos físicamente, al cómo en el fondo medir la productividad o medir las tareas propiamente tal, los tiempos de respuesta, y ahí aparecen varios elementos que son bien interesantes, cada uno desde obviamente desde su experiencia, pero que si nos damos cuenta, hay aspectos que están conectados, ¿sí? O sea, al parecer todos de alguna u otra forma viven situaciones o experiencias más o menos similares. Entonces, desde ahí, como para no quedarnos en lo que se nos ha hecho difícil, en lo que nos ha costado, en lo que quizás ha sido más complejo de poder desarrollar, y quizás abrir una conversación más desde las buenas prácticas, desde acciones, desde ideas que han materializado con sus equipos y que ustedes sienten que sí han sido efectivas, de que sí han contribuido a una mejor comunicación, quizá, a un mejor relacionamiento, a mayor empatía, a, a temas de productividad, a temas de carga laboral, de horarios. ¿Qué acciones? Y aquí quiero abrir micrófonos en el fondo. ¿Sienten ustedes que han sido efectivas, que cada uno o un par de personas nos puedan comentar que pueden ser buenas prácticas a incorporar, ¿no es cierto?, desde nuestro rol de liderazgo? Para luego de eso complementarlo obviamente con algunos elementos claves que desde distintos estudios que DDI, que es nuestra alianza estratégica, ha ido desarrollando, poder compartirlos con ustedes y reafirmar probablemente muchas de las acciones que ustedes han ido haciendo, y si no, el poder incorporar algunas ideas o nuevas formas del cómo seguir desarrollando su liderazgo con sus equipos. Entonces acá quiero abrir micrófono para escucharlos, como algunas ideas, ¿sí? Saben que tenemos un tiempo bien acotado, entonces algunas ideas de qué acciones para ustedes han sido efectivas de implementar con sus equipos que nos podría ayudar en este espacio. ¿Quién se anima a contar una? Alejandra, Víctor Riquelme por acá. Hola, Víctor. Hola. Creo que por este tema de estar separados físicamente, el uso de las redes sociales y particularmente WhatsApp, que nos permite la facilidad de armar grupos y también apoyarnos con herramientas como Teams, que nos permiten alocar ciertos archivos que podemos compartir en forma simultánea estando en distintos lados físicamente. Se ha ido desarrollando más, ¿ya? Yeah. Aunque quería igual tomar una idea de lo que ha sido bueno. El tema del tiempo o de los horarios es como un arma de doble filo, tiene sus cosas positivas y también sus cosas negativas. Cuando estábamos físicamente teníamos que estar todos, regirnos bajo un horario, porque de esa forma también funcionaba mejor, de un tiempo de trayecto, que el cual llegábamos a la oficina, y en el cual estábamos de alguna forma forzados a estar enfocados en los temas que teníamos que sacar durante el periodo que permanecíamos en la oficina, para después
hacer otra desconexión y retirarnos. La remotización nos ha permitido ganar esos tiempos, como recuperarlos, pero también esta flexibilidad ha permitido de que ciertos temas que antes era muy fácil enfocarlos o tratarlos todos en conjunto porque estábamos en el mismo lugar y estábamos viéndolo lo que estábamos haciendo, se haya perdido un poco y cueste más hacer estos trabajos o estas dinámicas de forma más eficiente. Y creo que ahí es donde tiene la parte negativa. Solo eso quería Perfecto. ¿Y indicar. alguna estrategia, Víctor, que has implementado que tú sientas que te ha ayudado a minorar esa situación, o que tú sientes que ha sido positiva desde tu propia satisfacción o lo que has visto con tu equipo? Lo que te decía, el tema de los grupos, establecer reuniones de equipo que están programadas para una hora de una forma recurrente, en mi caso semanal, en el cual el día lunes nos reunimos y todos los miembros del equipo tienen que decir cuáles son sus actividades, las más relevantes para la semana y qué interacciones van a requerir con otros miembros del grupo, de modo tal de que el lunes partir alineado a enfrentar la semana. Creo que eso ha sido una buena estrategia. Buenísimo, muy bien, gracias, Víctor. Álvaro está ahí levantando también la mano, te escuchamos, Álvaro. Gracias, Alejandra. Sí, brevemente, no por el tiempo. Yo también comentarles una estrategia que hemos definido al interior de la gerencia y que puede también servirle al resto, que tiene que ver con que nosotros nos juntamos brevemente todos los días, en la mañana a primera hora, ¿no es cierto?, a partir de los focos que tenemos con ciertas actividades o tareas que durante el día nos ayudan a poder ir avanzando y principalmente controlando la agenda. Tratamos de que cada miembro del equipo administre su agenda de la mejor forma y evitar entre nosotros copar la agenda, y por eso reuniones de coordinación diaria nos ayudan mucho a poder gestionarnos así. Pero sí, hoy día es lo que estamos implementando, es que los días viernes estamos generando una actividad distinta. Junto con la coordinación estamos abordando temáticas que nos pueden haber ocurrido durante la semana y que generen aprendizajes y que las compartimos al interior del equipo y que se han centrado muchas veces en temas de relacionamiento, en temas de, no en temas técnicos, sino que en temas donde probablemente no hemos jugado a la par y nos vimos desorganizados o nos vimos con falta de planificación y hemos generado conversaciones de acuerdo de equipo que nos han ayudado mucho a mirarnos y a salir un poco del tema técnico y vincularnos desde otra dimensión que yo creo que ha sido súper positivo para el equipo, y como elemento adicional para rescatarlo es que no está liderado por mí, sino que está liderado por la Lisette, que está acá en el equipo, y también aprovecho a hacerle un reconocimiento por eso. Por lo tanto, no es que el jefe tiene que estar a cargo de estas cosas, sino que tenemos que generar un espacio en donde seamos cualquiera del equipo. El liderazgo no depende de una posición, sino depende de nuestro rol. Por lo tanto, cada uno de nosotros puede tomar ese rol, y yo creo que esto que hemos implementado en la gerencia lo transmito de esta forma porque creo que les puede ayudar también al resto de los equipos. Así que esa es la experiencia nuestra. Buenísimo, buenísimo, Álvaro. Muchas gracias por compartir. Ignacio, también ahí estás levantando la mano. ¿Qué nos quieres comentar? Sí. No, prácticamente era nosotros tenemos esa práctica que recomendaba Álvaro, y Víctor, es una fusión. Nosotros el primer día de la semana nos juntamos un poquito más largo. Esto es clave también, yo creo, que siempre tenemos que respetar el horario que definimos, ¿ya?, para estas reuniones. La semana es un poco más larga la primera, pero la del resto de la semana son de media hora. Es una especie de ritus, antiguo ritus que hacíamos en faena, pero sin ser un ritus, porque él solamente está centrado a las actividades del día de coordinación. Y ese espacio dura media hora, así como un ritus que tiene que durar entre 20 a 30 minutos. Esto también nosotros hemos definido eso y cortamos ahí, porque si se empieza a alargar ya se empieza a transformar en una reunión ya no cotidiana o no diaria. Entonces es clave ser capaces de mantener ese espacio de 30 minutos y que, claro, cada uno vaya haciendo la pasada de sus coordinaciones y requerimientos del día. Uno ahí puede facilitar o ayudar. Eso es súper clave. Y lo otro, me pareció muy bien el tema de los aprendizajes que plantea Álvaro.
y en realidad nosotros nos estábamos saltando el aprendizaje porque queríamos implementar algunas iniciativas After Office online. Mira, qué Pero entretenido. estamos en eso, nos ha costado, reconozco que nos ha costado, pero estamos también ya hablando de temas de ese estilo también. Después de la jornada de trabajo, tratar de juntarnos en algún momento en forma remota, pero ya hablar otros temas, Sí, como claro, lo hacíamos sí. antes cuando Claro, estábamos en Iquique o en Santiago, etcétera, etcétera. claro, porque los after hour existían, ¿no es cierto? No es algo nuevo, no es algo que, uy, nunca habíamos hecho eso, era Pero algo que hacían. el desafío que es remoto, entonces por eso nos ha costado un poquito para que sea más o menos sintonizado Sí, claro, en nuestro antiguo After Office. claro. Perfecto. Buenísimo, buenísimo, Ignacio. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir alguna estrategia, alguna acción, alguna idea que esté ahora quizá implementando o que ya lleva un tiempo realizando? ¿No? Una cosa, Bien, Alejandra, una sí. cosa muy básica es el llamado por teléfono, que me ha resultado tener alguna excusa para llamar y saber cómo está la otra persona. Aparte de los Mira, Teams, de los WhatsApp, de todo, el tema telefónico me ha servido mucho para interactuar con gente que se pide antecedentes o que han cosas pendientes de reuniones o preparar reuniones. sí. Eso, aunque parezca muy obvio, mantiene mucho el contacto. El contacto, exactamente. Y como dices tú, puede ser algo muy mínimo, sí, pero puede generar un gran impacto también dentro del equipo en términos de sentirnos en conexión, de sentirnos que estamos, no que nadie quiere saber de mí o solamente para los aspectos de tarea, sino que también generar esas instancias de conversación. Muy buena iniciativa también, Gregorio. Bien, me imagino que todos de alguna u otra forma han ido haciendo acciones y a veces algunas son hasta inconscientes, no están tan quizás elaboradas y con esto que ha ido comentando Víctor, Álvaro, Ignacio, Gregorio, quizás ustedes también internamente pueden decir, uy, sí, yo también hago eso o en el fondo, mira qué buena idea. O quizá alguno de ustedes puede decir, no, ¿sabes qué? Yo he hecho el after hour que planteaba Ignacio y como que lo impulsen a que sí es posible hacerlo en el fondo. Estas instancias también nos permiten nutrirnos de buenas ideas que nos ayudan a poder gestionar nuestros equipos, acercarnos a nuestros equipos y mantener una relación que nos impulse a seguir adelante. Entonces, en esa línea, quiero compartir con ustedes, obviamente, algunos elementos que se ha ido viendo a lo largo de este tiempo, que son relevantes de poder implementar y de poder hacer con sus equipos. No son acciones de la NASA, ni es algo que en el fondo ustedes digan, oye, esto es sumamente innovador y novedoso, porque muchas veces en lo sencillo también están las acciones más valiosas. Entonces, la invitación acá es a que ustedes también puedan ir comentándome a medida que yo les vaya señalando estos elementos, si lo hacen, si no, cómo ha sido su experiencia, para que así estos elementos puedan ser enriquecedores para ustedes y si no, tomen nota de algunas ideas que podrían empezar a desarrollar con su equipo, porque como les decía al inicio, el liderazgo es un trabajo constante y permanente y eso también nos desafía a estar con apertura al poder realizar nuevas acciones y no desde el es más trabajo, me toma más tiempo, sino desde, oye, esta iniciativa quizás nos va a ayudar a todos y incluso va a poder contribuir a que las tareas se hagan de mejor forma y que mi equipo esté feliz, ¿no es cierto? Y yo esté feliz en el fondo y nos acostemos todos los días con la sensación de como un check de misión cumplida. Entonces,
Les voy a compartir 4 elementos claves, ¿sí? que se ha ido viendo que son relevantes para la gestión, y cada uno de estos elementos como en un pequeño doble clic de acciones que ustedes también van a poder ir haciendo check de, oye, mira, en realidad yo también realizo esto. Entonces, lo primero y que salió dentro de las acciones o de las situaciones que a ustedes se les ha hecho más difícil de poder gestionar con sus equipos, apareció la comunicación. Y efectivamente, uno de los aspectos que debemos de cuidar, que debemos de considerar, es el mantener una comunicación fluida con nuestro equipo, ¿sí? Ustedes saben que es imposible no comunicar. Ese es un axioma de la comunicación que lo planteó Paul Václavic hace muchos años atrás, y que en definitiva uno cuando lo lleva a la práctica, uno se da cuenta de que efectivamente todo comunica. Hable, no hable, un gesto, los aspectos no verbales. Por lo tanto, nosotros como líderes, ustedes como líderes remotizados, también tienen que estar atentos, porque hoy parte de esos elementos comunicacionales ya no los podemos ver, ¿sí? Antiguamente en trabajo como presencial, nosotros podíamos ver el rostro de una persona, ¿no es cierto? Y poder identificar rápidamente cómo se encuentra esa persona. Eso también es parte de la comunicación. Por lo tanto, hoy yo tengo que estar muy alerta respecto de aspectos comunicacionales no necesariamente enfocados a la tarea, no necesariamente cuando digo comunicación fluida tiene que ver con el cómo doy instrucciones, como el cómo nos ponemos de acuerdo, sino también en los aspectos comunicacionales que contribuyen a mantener una conexión mucho más cercana con nuestro equipo. Entonces, para eso, algunos tips. Me disculpan que estoy un poquito resfriada, así que ahí, perdón por las interrupciones con toser, pero algunos tips que podemos tener, y que ya lo escuché con algunos de ustedes, es realizar reuniones periódicas para obviamente comunicar cuáles son las expectativas que tenemos en términos de los objetivos trazados como equipo, en términos de los avances, noticias que sean importantes de poder comunicar, porque hay veces en que por diversos motivos la persona quizás no revisó el intranet o no ingresó a Teams, y por lo tanto hay una noticia que está circulando que quizás no la obtuvo, y por lo tanto ustedes pueden ser quienes traspasen esa información, o como decía Álvaro, también esto se pueda ir gestionando o liderando a través de otras personas del equipo que pueden ir traspasando esa información, ¿sí? Ahora, estas reuniones periódicas es importante que también sean acotadas, ¿sí? No sé si a ustedes les pasó, pero en otras organizaciones ocurrió al principio de esta inexperiencia que existía de las reuniones virtuales, que habían reuniones que duraban 4 horas, 6 horas, no sé si les pasó a ustedes, donde estaban como todo el día conectados en esa reunión, y por lo tanto dejaba de ser efectiva, porque ya a los 30 minutos, 45 minutos dejamos de poner atención en relación a lo que nos estaban comentando. Entonces, también es importante, como decía Víctor y como decía Ignacio también, que estas reuniones sean cortitas, súper bien, cortitas, 30 minutos, a lo más 45 minutos, 1 hora, pero con un foco súper claro, no improvisar. O sea, si ustedes van a liderar esa reunión, es importante que esa reunión ustedes tengan súper claro qué es lo que quieren comunicar, y no de querer abarcar muchos elementos. Eso nos lleva al segundo aspecto, que obviamente tenemos que ser sumamente claros con la información que yo quiero transmitir, y obviamente cuidar también la forma, ¿sí? No porque hoy estemos de manera virtual o de manera remota, no vamos a seguir teniendo el cuidado respecto del cómo digo lo que digo para que genere un impacto positivo en el otro. Por lo tanto, no podemos descuidar nuestra asertividad. Otra cosa importante
que tiene que ver con esto de qué es lo que yo quiero informar. Las personas hoy, quizá en este último tiempo, eso ha ido disminuyendo en términos de la incertidumbre, el miedo, las distintas dificultades que existían, ¿no es cierto? Los niños están volviendo al colegio, de alguna u otra forma estamos retomando ciertas rutinas que estaban establecidas anteriormente, pero igual posiblemente algunos de las personas de su equipo puede ser que tenga algunas inquietudes, poca claridad respecto a algunos aspectos, y ahí es importante que ustedes también puedan hablar como, no sé si con certezas, pero por lo menos entregar una información que le permita al otro tranquilizarse, ¿sí? Y si hay algo que no saben, también decir, ¿sabes qué? No lo sé. Voy a averiguar y ahí establecer quizás un compromiso de te respondo de aquí a mañana, hoy día en la tarde, etcétera, pero que el otro sienta que su inquietud ha sido acogida y no que en el fondo ha quedado ahí como dando vuelta, o que quizás desde una menor asertividad le hemos transmitido que son tonteras. Ay, pero ¿de qué te preocupáis? Que son comentarios, que a veces uno dice son comentarios inocentes, pero pueden afectar nuestra autoestima, y puede decir, chuta, pero para mí es importante eso. Es importante por diversas razones, y por lo tanto tenemos que ser capaces, obviamente, de acogerlo. Y acá me tomo de lo que señaló Gregorio, de que podemos usar distintos canales de comunicación. Yo creo que claro, cuando partió esto de la virtualidad, y desde el no vernos, empezó a existir un exceso de que todas las instancias tenían que ser de forma remota, ¿sí? Me refiero virtual. Pero hay distintos canales por los cuales yo puedo comunicar una información. Hay cosas que requieren quizás esta reunión para vernos todos, para proyectar quizás una presentación, para compartir ideas, y por lo tanto súper bien tener una reunión virtual. Pero hay otros información u otros como aspectos que yo quiero comunicar, que quizás lo puedo hacer a través de un mail, que quizás lo puedo hacer a través de una llamada, como decía Gregorio, a través de, hay algunos que han ido creando grupos de WhatsApp para también mantener una comunicación un poco más fluida con el grupo, dado que el mail a veces puede lentecer la respuesta. Pero en el fondo no abusemos de que todo tiene que ser a través de una reunión virtual, ¿sí? Muchas veces se ha utilizado ese mecanismo como un mecanismo de control, como para poder tranquilizarme de que la persona, mi colaborador, mi integrante de equipo, mi jefatura, etcétera, está desarrollando su trabajo y no está, no sé, en la playa, no está en el supermercado, no está, no sé, de vacaciones, sino que en el fondo está ahí. Entonces se utilizó esto de la reunión de verte como un poco para poder tranquilizar el hecho de que efectivamente estás trabajando. Y acá la confianza, el poder confiar en su equipo, está siendo, yo creo, uno de los más grandes desafíos de muchas personas, de que en el fondo esto de ver para creer se tiene que diluir un poquito, porque en el fondo si alineamos expectativas, si comunicamos objetivos, y si entendemos de que hoy existe una flexibilidad suficiente para poder desarrollar el trabajo dentro de los acuerdos establecidos, en el fondo tengo que confiar que mi equipo está cumpliendo y está comprometido también con el objetivo. Antes de pasar al siguiente punto, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, sumar alguna idea más, compartir si esto es algo que ya lo tiene incorporado y que lo desarrolla, sino para avanzar al siguiente punto. ¿No? Están ahí. Héctor. Héctor, levantaste la mano, te escucho. Sí, Alejandra, mira, cuando
tú hablaste de los tips, yo pensé en otras cosas bastante diferentes, pero bueno, esto me ayuda bastante. Yo soy tengo una forma de liderar un tanto distinta, pero es por mi trabajo. Como auditor, nosotros siempre tenemos un objetivo claro, digamos. Entonces, cómo se hace en el proceso interesa poco. Es como conocer al principio y conocemos el final, digamos, ¿ya? Y entre medio se maneja uno bastante libre. Y por lo tanto, en los equipos, por lo menos en los equipos de auditoría, tenemos una autonomía tremenda, ¿ya? Y a mí siempre me ha funcionado en este tema, por lo menos yo trabajo remotizado o he trabajado remotizado ya como 10 años, en términos de que tenía que administrar equipos en Brasil, imagínate, con otro idioma. Entonces, empoderar a la gente para mí siempre ha sido como un tema vital, digamos. Claro. ¿Ya? Porque conocemos el principio, sabemos dónde tenemos que llegar y las decisiones intermedias no siempre me las tienen que consultar, digamos, pero sí conversarlas. Y en ese tema de conversar, empoderar y que la gente te pueda decir, jefe, hice esto, ¿qué le parece? No, bien, estamos de acuerdo. Cuando uno ya logra que el equipo empiece a funcionar solito, baja mucho el estrés de no ver qué es lo que están haciendo. Ya uno puede confiar. Entonces, para mí, una de las cosas importantes era empoderar y como que aplanar la jerarquía. No sé si se entiende. Sí, totalmente. Hacer mucho más una comunicación de tú a tú. Por lo menos en los equipos de auditoría, más de alguna vez, un subalterno, en mi caso, era el líder del equipo porque era el especialista. Por ejemplo, si él tenía conocimientos de IT, él lidera el equipo y yo era su ayudante, aunque en términos formales yo era el jefe. Sí, claro, sí, claro. Entonces, él me asignaba tareas y ese tema daba transmitía la sensación de que efectivamente él podía ejercer liderazgos y por el momento y por la tarea. Y eso, no sé, de alguna forma transmitía empoderarse. Mi tema va por el empoderamiento de las personas con las que estás para que tengan la confianza de decirte cosas, digamos. Especialmente cuando uno no las ve. Exacto. Eso. Buenísimo, Héctor. Te felicito por esas iniciativas que quizás no han sido tan recientes y eso te ha ayudado mucho en este nuevo contexto en el que hemos estado, porque efectivamente hacia allá apuntamos, ¿sí? Lograr el empoderamiento también se logra desde la comunicación. Y ese es una acción diaria, constante, permanente, de no olvidar, de no ensimismarnos, de no, en el fondo, estar como sumamente como en una burbuja, solamente con nuestras tareas, sino que tenemos que estar siempre pendientes de lo que está ocurriendo con nuestro equipo y darles la libertad también para que ellos funcionen. Por otra parte, otro elemento clave que en algunos de los comentarios que ustedes hicieron también surgió esto de la conexión con los otros. También apareció el tema de la empatía. Efectivamente, se ha ido evidenciando que este aspecto ha sido fundamental en este contexto en el cual nos hemos encontrado. El tener la capacidad de poder comprender. Eso es la empatía, el poder comprender lo que le ocurre y le sucede al otro, más allá de que yo comparta o de que yo no sienta lo mismo que el otro, o que en definitiva a mí, por mi experiencia y por mi forma de ser, yo no le daría prioridad, pero al momento de yo poder comprender lo complejo que puede ser lo que el otro me está contando, se genera un espacio también de contención importante. Y esto no se da a través de un mail, no se da a través de, sí, tómate la tarde libre. La empatía se da desde el punto anterior de tener espacio de como compartir con el otro. Incluso en una jornada como la que decía Álvaro o que estaba planteando también Ignacio, estas actividades como más extralaborales o dentro de la jornada laboral incorporar un espacio de conversación donde podamos acoger
las situaciones, ¿no es cierto?, que nos están afectando, que quizás nos tienen abrumados, que nos tienen bajoneados, y que más allá de que uno u otro lo viva de manera distinta, hoy resulta ser un aspecto muy relevante. A todos, cuando nos sentimos escuchados y cuando sentimos acogido nuestro punto de vista, nos hace sentir mejor. Y nuestra autoestima también se eleva y se va fortaleciendo. Por lo tanto, un aspecto también importante a tener en cuenta en esta modalidad remotizada desde el liderazgo es el poder tener la capacidad de comprender las necesidades personales que tienen los otros. Como tercer punto, ¿sí? Y que acá está también centrado más bien en los aspectos más de la operación, más en el cumplimiento objetivo, es que tenemos que tener la capacidad de dar los espacios y también potenciar la autogestión, un poco lo que decía Héctor, ¿sí? Que en definitiva él lo que ha ido buscando es empoderar a su equipo para que ellos por sí solos tengan la autonomía suficiente de tomar decisiones, de resolver situaciones y solamente ir chequeando, compartiendo, ¿no es cierto?, las distintas como decisiones que se han ido tomando, pero no desde un rol controlador. Yo les diría que ese liderazgo tan directivo, tan controlador, o en el fondo desde esta premisa, ver para creer, ya está quedando un poquito atrás, y hoy la invitación es a funcionar desde la confianza, desde el delegar a otros y no tener que estar yo siempre asumiendo la responsabilidad de todo, sino que también empezar a promover habilidades, ¿sí? Uno lo que busca también en este sistema de gestión del desempeño es promover nuevos talentos o nuevas habilidades en los otros. Y esta también ha sido una muy buena instancia para que podamos ir también enseñándole a los otros a trabajar por objetivos. Esto no resulta ser algo tan habitual. Y para eso, algunos tips, ¿sí? Que ya lo conversábamos anteriormente, el reducir la distancia virtual, que esto de que cada uno esté en distintos lugares realizando su trabajo, no genere una sensación o una falta de cercanía, o no genere una dificultad en términos de desconocer lo que el otro está haciendo, o cuánto ha avanzado en sus tareas, sino que exista ese grado de involucramiento entre todos, donde sabemos lo que se está haciendo. Y para eso, y no sé acá si es que a alguno le ha tocado la experiencia, hubo muchos nuevos ingresos, o hubo cambios, ¿no es cierto?, donde llegaron nuevas personas al equipo. Por lo tanto, es necesario generar ese espacio de conocernos, del tener claridad de qué es lo que hace quién, ¿no es cierto?, qué hace en términos de apoyo al equipo, y obviamente también tener como un mapeo de cuáles son las fortalezas que obviamente tienen los distintos integrantes de su equipo, para ver a quién le puedo ir asignando responsabilidades, y yo también puedo ir delegando esas tareas. Y eso se logra teniendo este mapeo del equipo. Y si hay personas que se integraron ahora hace poco, bueno, tengo que buscar los espacios para poder integrarlo al equipo, que se sienta parte y no que se sienta siempre como la persona nueva o la persona que recién llegó. Y si el equipo ya está consolidado, en el fondo tenemos que buscar instancias, como planteaba Álvaro, donde se genere una dinámica de no solo hablar del objetivo y de la tarea, por muy ordenados, estructurados, por muy cumplidores que ustedes sean. Cuando estábamos en modalidad presencial, se daban estos espacios de contar chistes, de contar anécdotas, de poder saber qué me ocurrió en la semana, cómo estoy. Por lo tanto, eso también nos acerca y nos permite ir conociéndonos, incluso ir conociéndonos el cómo funcionamos en esta nueva modalidad. Otra cosa importante que veo que ustedes ya lo han ido implementando es esto de tener reuniones breves y periódicas, ¿sí?
me parece perfecto que tengan una reunión el día lunes como de alineamiento, ¿no es cierto?, global de la semana, pero durante la semana también tenemos que ir teniendo otras reuniones, ya sea para coordinar aspectos de nuevas cosas que están saliendo, para ir viendo el avance, ¿no es cierto?, y también mostrando disposición de ser un facilitador en términos del apoyo que necesita el equipo. Y otra cosa importante, que es el poder codiseñar en términos de que esto se hace en conjunto, reglas comunes, ¿sí? Esto de lo remotizado, esto del teletrabajo, esto de esta nueva modalidad, nos ha invitado también a establecer nuevas formas de cómo hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, cosas tan mínimas de 1 a 2, no sé, puede ser que el horario de almuerzo sea distinto en ustedes, o que una regla sea que cada uno diga en este horario, favor, no molestar, porque es mi hora de almuerzo, ¿sí? Y promover que todas las personas tengan la opción de como tener una instancia, almuerce o no almuerce, pero que tenga su espacio de desconexión también de su jornada laboral. O, ¿sabes qué? No vamos a realizar reuniones de máximo, o sea, de más de 1 hora. Todas las reuniones tienen que ser de máximo 1 hora, de 30 minutos a 1 hora. Otra regla que quizás pueden establecer con su equipo es que para poder avanzar con las tareas no nos podemos llenar de reuniones, por lo tanto las mañanas solamente son para reuniones y en las tardes para desarrollar nuestro trabajo, los compromisos que tenemos acordados, y de forma excepcional podemos generar alguna reunión. O los días en la semana no podemos estar ni enviando mail o WhatsApp después de tal horario de trabajo, que era lo que nos pasaba de forma presencial. Cerraban el computador, se iban a sus casas y de forma excepcional probablemente existían situaciones en las que ameritaba el volver a estar conectado. Pero el alargar la jornada laboral también va en el dónde estamos poniendo los límites, ¿sí? También puede ser ideas nuevas, desde flexibilidad, desde no, ¿sabes qué? No podemos tener reuniones a tal hora, que las reuniones de equipo sean a partir de esta hora, pero es muy importante que ustedes establezcan reglas en conjunto, no que ustedes las determinen y ustedes digan, miren, estas van a ser las nuevas reglas de convivencia, sino que en conjunto le pueden pedir ideas y van a surgir desde las mismas necesidades que tienen sus equipos, de cosas que necesitan para poder coordinarse mejor. Para eso, obviamente, y conectándolo con las reuniones que sean breves y periódicas, es importante tener expectativas claras de trabajo. O sea, no podemos abusar, ¿no es cierto?, de que hoy, como nos vamos a reunir ahora, tengo que decirle todo de un viaje, sino que también tengo que dosificar y tengo que enfocar el trabajo. Por lo tanto, el otro también va a tener claridad de cuál es la expectativa, ¿no es cierto?, que existe en relación a la tarea o la función que tiene. Ahí hay alguien que tiene su micrófono activado. Otra cosa importante, y que ya lo habíamos hablado anteriormente, es la seguridad psicológica. Esto lo hablamos en uno de las primeras charlas, que en el fondo debemos ser sumamente conscientes del cómo cuidar el espacio que tenemos como equipo, desde la confianza, desde que las personas tengan la sensación de que pueden transmitir o pueden decir lo que les pasa, o pueden dar su opinión, o pueden decir lo que piensan sin ver alguna amenaza, sin ver algún desmedro, ¿no es cierto?, en su persona, sin que afecte su autoestima, sino que en el fondo vayamos construyendo entre todos un espacio que nos ayude a sentirnos un equipo, que estamos acompañados también. Y obviamente fomentar el espíritu de colaboración.
Y el espíritu de colaboración se logra en la medida en que incorporo todos los otros elementos. Doy espacios para compartir, genero reuniones que sean efectivas, escucho a los otros, propongo ideas, delego también responsabilidades en otros integrantes del equipo, como decía Héctor, no solo soy yo, sino que puede ser otro el que también quede a cargo, o Álvaro que le hacía este reconocimiento a Liz, de que no es él el que lidera la actividad, sino que la lleva Liz, y probablemente Liz también se siente que está contribuyendo y que está colaborando a que el equipo esté mejor, no solo ella o desde el cumplimiento de la tarea o porque a Álvaro se le ocurrió algo, entonces hay que hacerlo, sino desde esta comprensión de que esto nos sirve a todos. Y por último, que ya lo vimos en parte, ustedes ya lo vieron en charlas anteriores, tiene que ver con el no olvidar el que tenemos que estar dando feedback o retroalimentación de manera oportuna y específica. Tenemos que estar desde el reconocimiento de tareas que hayan sido bien desarrolladas a nivel global, como equipo, que como equipo lo logramos, y también en términos de acciones o conversaciones individuales, pero debemos de tener la capacidad de ir chequeando de forma constante y permanente el desarrollo de nuestro equipo, para impulsarlo a desarrollar sus habilidades con mayor fuerza y con mayor motivación, ¿sí? Por lo tanto, es importante que ustedes siempre busquen un espacio en donde el otro tenga la capacidad o tenga la posibilidad, no la capacidad, la posibilidad de poder conversar tranquilamente sobre si es que es un feedback que le quieren dar para la mejora, que esté el espacio de conversar, para tener una conversación sincera, genuina, el que en el fondo no necesariamente todas las reuniones que tengamos de feedback sean solo para la mejora, sino que también tengo que incluir en algunos momentos instancias de reforzar lo bueno, lo que ha resultado bien, ¿sí? Si es que la persona tomó la iniciativa en algo que hasta ahora no la había tomado, es el momento de reforzarlo, porque eso quizás lo va a impulsar a seguir haciéndolo, ¿sí? Y que obviamente el espacio de retroalimentación, como les decía la charla anterior, no es unidireccional, no es una conversación en donde yo solo le digo al otro lo que pienso, lo que percibo o lo que he observado. Es un espacio de co-construcción en donde el otro también tiene la posibilidad de darme a conocer lo que piensa, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le hace sentido o no le hace sentido, y por lo tanto establecer en conjunto un acuerdo de cómo es que vamos a seguir avanzando juntos. Y obviamente desde el rol que ustedes tienen de liderazgo, este espacio de retroalimentación y de feedback, tiene que ser también desde un rol de asesoramiento, desde el poder guiar al otro, desde ser un mentor. Cuando se habla de que uno debe ser el ejemplo, de verdad que toma sentido. Ustedes pueden llegar a convertirse en mentores o en maestros de un otro, o recordados, como que recuerden, mira, ¿sabes qué? Yo aprendí con esta persona o con este jefe que tuve, esto. Y eso no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Espero que con estos elementos, que son 4 como los centrales, ¿sí? Comunicación, empatía, el tener la capacidad de dar espacios para el trabajo como flexible, desde la confianza, y obviamente promoviendo la autogestión, y el brindar feedback de manera oportuna, ¿no es cierto?, y específica, pueda aportar o pueda contribuir al desarrollo de ustedes como líderes en esta modalidad remotizada, que si lo vemos en términos generales, son más bien elementos o tips que están enfocados en el aspecto relacional y comunicacional, ¿sí? Y que se ha investigado
y se ha podido evidenciar que son aspectos que cuando yo los trabajo, que cuando yo los desarrollo con mi equipo, genero cambios, genero diferencias. Y probablemente ustedes ya lo han podido ir experimentando en este tiempo, que con pequeñas acciones se pueden generar buenos resultados dentro del equipo. Dicho esto, hemos terminado nuestra charla de hoy, y me gustaría poder escucharlos en su apreciación. ¿Qué les ha parecido la charla de hoy? ¿Les ha hecho sentido? ¿Les ha reafirmado acciones que ustedes hayan estado implementando durante este tiempo? ¿Les ha también incitado a que no solo la operación es lo importante, sino que también el aspecto relacional? Todas las personas nos movemos desde dos necesidades: necesidades prácticas y necesidades personales. Todas las prácticas tienen relación con el objetivo, con la tarea, con el logro. Y eso probablemente lo hacen bien, dan buenas instrucciones, son claros y específicos con la tarea. Pero las necesidades que resultan ser más trascendentales en las personas son las necesidades personales, que están vinculadas con todo lo que hemos conversado hoy. Así que quisiera escucharlos, ¿sí? Como Álvaro, cuéntame. Voy a hacer como un comentario como final por parte mía, y tiene relación con que encuentro súper valioso este tipo de capacitaciones, y encuentro que son necesarias, y que las herramientas dadas también son súper útiles. Pero tengo la preocupación o algo que siempre pasa, que estas cosas, uno dice, oh, qué buena es la herramienta, y trata de comenzar a aplicarla, o los equipos tratan de implementarla, y en las 3 o 4 semanas, todas estas herramientas se las come la operación, o empiezan a sufrir modificaciones, y a los 2 meses ya esta cuestión está en el cajón del olvido, y todo vuelve a la rutinaria normalidad de antes. Entonces, así como este tipo de capacitaciones, como otro tipo de habilidades blandas que se requieren en la gente que tiene posiciones de liderazgo, si esto no tiene y si se consideran que son importantes para la evaluación, o sea, para la organización, requieren que la organización en su conjunto haga algún seguimiento, alguna evaluación, para determinar si es que efectivamente estas habilidades que son deseables, que se tengan en los distintos líderes, se estén efectivamente aplicando y que esté funcionando y que se estén obteniendo los resultados que se esperan, así como esto se hace en cualquier otro término operativo, en la mina o en la planta, etc. También hay que hacerle un seguimiento, evaluación y ver si es que está funcionando, quiénes fallan, quiénes están bien, y aplicar el coaching si es que fuese necesario. Entonces, mi punto es que si es que esto, que en mi opinión sí es importante, pero si la organización lo considera así también, debiese ir acompañado de un seguimiento para ver si es que se está aplicando de la forma correcta, porque si no el curso queda como en un curso que hice en alguna oportunidad y que alguna vez sacaré del cajón para comentarlo con algún par o algo así, pero en el fondo si es que no va acompañado de un proceso, no se van a poder aprovechar estas herramientas de la forma efectiva. Muy, muy bueno tu comentario, Álvaro, y ahí solamente me gustaría hacer una pequeña observación, que sí, es súper bueno establecer mecanismos de seguimiento, de monitoreo, pero acá también la mirada está en cuál es como la responsabilidad que desde mi rol de liderazgo también asumo con el equipo, porque en el fondo no son solo buenas intenciones, son estrategias que tengo claras, que en la medida en que yo las mantenga en el tiempo, van a generar buenos resultados como orgánica de mi equipo de trabajo. Entonces, es muy apropiado, pertinente lo que tú señalas, porque en el fondo no puede ser una iniciativa que la lancé hoy y la empecé a hacer hoy día, y a las 2 semanas dejé de tener la reunión en los lunes, empecé a enviar mail en horarios que no corresponden, empecé a llamar, no sé, los fines de semana, dejé de tener, si me baso en
la estrategia que quiere usar Ignacio de tener quizá un after office cada cierto tiempo, se diluyen, claramente eso no solo impacta en mi propio desarrollo como líder, sino que eso impacta mucho en el equipo. Y el que la operación no les consuma en el día a día depende netamente de cómo ustedes integren estos elementos en su agenda como elementos prioritarios o elementos que son importantes de poder tener para realizar una buena operación. Entonces, importante lo que dice Álvaro, de que para que esto se materialice y pueda perdurar en el tiempo, tenemos que ser constantes. El ser humano es un hombre de costumbre y de hábitos, por lo tanto, esto lo tenemos que desarrollar y dejar agendado, programado, o dejarlo ahí como anotadito con algunos post-it, no olvidar llamar todas las semanas a mi equipo si es que es alguna estrategia que quiero hacer, como elementos que no puedo pasar desapercibido. Así que muchas gracias por la participación de hoy, por nuevamente siempre estar ahí atentos, participativos, escuchando, dando sus apreciaciones. Por mi parte me despido, que tengan una muy buena semana y espero la próxima semana estar mejor de mi resfriado. Que estén muy, muy bien. Un abrazo para todos, que cuídense. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien. Chao, gracias. 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 Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao a todos. Que estén bien. Chao.